Pero esta es una promesa para aquellos que tienen el privilegio de escuchar hoy en este día. Pueden recibir esa bendición de poder dar al Señor lo que es de Él, y Él los bendecirá hasta que sobreabunde. Y ese es un gran privilegio. Amén. Esto es algo que yo quise compartir con el pueblo, porque a veces nomás lo leemos y no lo profundizamos, no entendemos verdaderamente. Cuando leemos el versículo, el pueblo se pierde de esta bendición. Pero si usted entiende esta bendición y lo aplica a su vida, mire, yo no le estuviera diciendo, si me viera flaquito, entonces diría, ese hermano es mentiroso. Pero mire, estoy en sobreabundancia, ¿verdad? Y estoy sobre bendecido. Yo lo vivo, mi familia lo vive, y espero que usted lo viva. Dios me los bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar por la ofrenda. Si nuestros hermanos ungieres pueden pasar aquí. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Padre Todopoderoso, te damos la honra, la gloria, la alabanza, Padre Celestial. Todo poder sea tuyo, Padre. Te damos, Padre Celestial, gracias por permitirnos recibir esta revelación de tus bendiciones, Padre. Y que tú quieres bendecir nuestros graneros, Padre Celestial. Tú quieres bendecir nuestras finanzas. Tú quieres bendecir nuestros familiares, Padre Celestial. Tú quieres darnos esa estabilidad que solo tú puedes proveer, Padre Celestial, y los retas a probarte, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque entendemos tus promesas, Padre Celestial. Bendice al dador alegre, Padre Celestial, en abundancia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y nuestro pueblo amado dice, amén. Pueden pasar los ungieres. Aleluya. Den un aplauso a la presencia del Señor en esta tarde. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en esta tarde? Aleluya. Voltee con su vecino y dígale, te ves bien en esta tarde. Si es una mujer, dígale con respeto. Aleluya. Se miran muy bien. Aleluya. El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. Amén. Por eso es que somos bien parecidos. Por eso es que usted se mira bien y yo me miro bien. ¿Por qué? Porque estamos hechos
dice la palabra de Dios, a su imagen y semejanza de Dios. Voy a pedirle que se pongan en pie en esta tarde. Estemos orando por nuestros pastores. Ahorita están mirando el juego de los Yankees. Están en la ciudad de Nueva York y llegaron con todo bien, gracias a Dios. Anoche estuve hablando con nuestro pastor y si Dios quiere aquí van a estar la siguiente semana. Amén. Sigan orando por ellos para cuando estén de regreso el Señor los traiga con todo bien y con toda felicidad. Quiero traer una palabra en esta tarde. Y voy a pedirle que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, capítulo 24. Vamos a leer hacia el 34. Amén. Dice la palabra del Señor. Perdón, 5:25, perdón. Marcos 5, 25 al 34. Dice la palabra del Señor: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de su aflicción. El 30 dice: al momento también Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te aprieta la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, una vez más estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, para que tú, Señor Jesucristo, traigas palabras, Señor Jesucristo, a nuestra vida. Que tú, Señor Jesucristo, traigas, Señor, lo que nosotros necesitamos escuchar. Cualquier aflicción que nosotros estemos pasando en esta tarde, yo te pido, Señor, que tú pongas una palabra sobre mí para poder, Señor, dar, Señor, vida a aquellos, Señor Jesucristo, que están caminando con alguna enfermedad espiritual. Señor Jesucristo, en tu nombre te lo estoy suplicando. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero institular a este mensaje: un toque que transforma. Amén. La palabra de Dios, como estábamos leyendo, habla sobre esta mujer que tenía 12 años con una enfermedad. Estuvo sufriendo por muchos años. Cada día para ella era un dolor, cada día para ella era un sufrimiento por estar 12 años día tras día con la misma enfermedad, con el mismo problema. Dice la palabra del Señor que ella se gastó todo lo que tenía en ir a buscar médicos, en ir a buscar curanderos, en ir a ver si la ciencia podía aliviar lo que ella tenía. Pero la palabra del Señor habla que hubo un día que ella escuchó de Jesús de Nazaret. Un día ella oyó que el Señor iba a pasar por allí. Y esta mujer, habla la palabra del Señor, que lo que hizo impacto en ella, lo que cambió totalmente su vida, fue la fe que ella tuvo con el Señor. Al momento que ella se enteró de que el Señor iba a pasar por ese lugar, imagínese usted, 12 años con una enfermedad. Hay a veces algunos de nosotros que podemos pasar por enfermedades, por alguna circunstancia en nuestra vida,
Y muchas veces nosotros los hombres con una gripa y no nos pueden levantar de la cama. Amén, hombres. Somos valientes. Una enfermedad, una gripa nos tumba y ya no nos podemos levantar ni a sacar la basura. ¿Por qué? Porque tengo tos. Imagínese usted una mujer que tenía 12 años sufriendo una enfermedad. Dice la palabra del Señor que lo que ella estaba sufriendo en aquel tiempo era vergonzoso. Era vergonzoso. Que ella no podía salir de su hogar. Tenía que estar en su hogar por lo que ella estaba pasando. Pero un día escuchó de Jesús, como usted lo escuchó un día también. Y dice la palabra del Señor que ella salió como pudo y fue a buscar del Señor. Yo me puedo imaginar que a lo mejor ella caminaba, que a lo mejor ella se arrastraba del dolor que había pasado por tantos años. Yo me imagino que había sido un obstáculo grande para ella el llegar hacia donde está el Señor. Pero también la palabra del Señor nos explica y nos habla que había mucha gente. Pero fíjese, yo quiero que usted entienda, quiero explicar en esta tarde dos puntos que quiero que usted se lleve a su hogar en esta tarde. Primeramente, los obstáculos que ella tenía no le impidieron llegar hacia el Señor. No le impidieron llegar hacia Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ella escuchó que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias en sanidades y liberaciones. Dice la palabra del Señor unos capítulos antes que el Señor venía de liberar a un hombre que tenía legión de demonios. Este hombre vivía entre los sepulcros. Este hombre día y noche se la pasaba entre los sepulcros. Y el Señor venía de hacer milagros tras milagros tras milagros. La mujer escuchó del Señor Jesucristo. Y lo que en ella, cuando dice la palabra en el libro de Romanos, que la fe viene por él y oír, el Señor estaba haciendo milagros y ella escuchó de Jesús. Cuando el libro de Romanos habla sobre que nosotros, la fe viene del oír y oír la palabra del Señor, ella puso en obra esa palabra, de que su fe iba a hacer la diferencia en tantos años de sufrimiento que esta mujer estaba pasando. Pero uno de los obstáculos grandes para ella era la multitud. Yo me imagino que la mujer a lo mejor hasta arrastrando quería ir. A lo mejor la mujer quería que el Señor la tocara, que el Señor volteara hacia ella, que el Señor la mirara. Pero lo que hizo la diferencia fue la fe. La fe que esta mujer tenía. Muchos de nosotros podemos vivir la vida con enfermedades. Muchos de nosotros podemos vivir atados a circunstancias en nuestra vida. Porque el Señor no hace la obra en nosotros. Porque el Señor no hace la obra en mi familia. Porque el Señor no hace la obra en aquellos que yo quiero que vengan para su camino. ¿Por qué? Porque nos hace falta la fe. Nos hace falta la fe. La diferencia entre la multitud y esta mujer es que había muchas personas que solamente estaban alrededor del Señor, solamente, fíjese, para mirar qué es lo que estaba el Señor haciendo, qué es lo que estaba sucediendo a su alrededor. En otras palabras, la diferencia es de que las personas que iban detrás del Señor y lo rodeaban eran espectadores de lo que el Señor iba a hacer. Pero esta mujer dijo: no, yo no quiero ser una espectadora. Yo no quiero mirar lo que Él está haciendo. Yo quiero que el Señor haga en mí un milagro. Un milagro. La gente, dice la palabra del Señor, que la gente era demasiada y que el Señor caminaba y la gente lo apretaba cuando el Señor caminaba. Pero esta mujer dijo: si tan solo pudiera tocar su ropa,
si tan solo pudiera tocar su ropa, yo sé que el Señor me sanaría. Yo sé que el Señor lo va a hacer. En los tiempos que nosotros vivimos tenemos nosotros muchos obstáculos que nos hacen que nuestra fe se mantenga en un nivel y no podemos pasar al nivel que Dios quiere que lleguemos hablando en la fe. Es importante para nosotros, cuando nosotros caminamos por fe, todas las cosas son posibles. Todas las cosas para nosotros son posibles cuando caminamos en fe. Esta mujer dijo: si solamente tocara el borde de su manto, yo sería sana. A ella no le importó cuánta gente estaba a su alrededor. A ella no le importó quiénes eran los obstáculos para que ella llegara al Señor. Ella dijo: yo necesito, de alguna manera, yo necesito acercarme al Creador para poder recibir mi sanidad. Lo que lo llevó a ella a hacer todos esos obstáculos a un lado fue la fe que ella tenía. En los tiempos que estamos viviendo, los obstáculos para nosotros a veces dominan nuestra mente. Los obstáculos, las cosas que están sucediendo a mi alrededor dominan nuestra mente y no dejan que nosotros nos acerquemos al Señor. En primer lugar, un obstáculo para ella grande era su enfermedad, como ya lo dije. Llegar al Señor era muy difícil. La segunda era las personas, la gente. Mucha gente estaba allí. Pero la mujer llegó hacia donde Dios estaba y tocó la ropa del Señor. Habla la palabra del Señor que el Señor ya había pasado por allí y que la mujer por atrás tocó su ropa para ser sana. En ese momento el Señor detiene toda la multitud y dice: alguien ha tocado mi ropa. Los discípulos le preguntaban: Señor, hay mucha gente, todos te están tocando. Dijo: no, este toque es diferente. Este toque es diferente. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando realmente nosotros queremos tocar la vestidura del Señor. El Señor dice: no, este toque es diferente a los meses, a los años atrás. Esto es diferente. Ya este hermano, ya Elohim Rodríguez, ya está su fe creciendo y esto es diferente. Esta alabanza es totalmente diferente. Este toque es diferente. El Señor voltea con ella y le dije: mujer, tu fe te ha sanado. ¿Cómo usted piensa que esta mujer se sintió de tantos años de sufrimiento, tantos años de enfermedad, cuando el Señor vino y la sana? Muchos de nosotros estábamos por muchos años viviendo en las tinieblas. Por muchos años nosotros estábamos viviendo en nuestros placeres, en las cosas que nosotros nos gustaban hacer, pero que el Señor no las podía autorizar. Muchos años estuvimos viviendo en la oscuridad, en el pecado, en aquellas cosas que habla la palabra del Señor que son inmundas. Pero un día escuchamos el nombre de papá. Un día escuchamos el nombre de Jesús. Un día nosotros escuchamos que hay un Señor que hace milagros. Un día escuchamos que hay un Señor que transforma las vidas. Un día escuchamos que hay un Señor que transforma familias. Y es ahí cuando nosotros vamos hacia el Señor. Y no importa los obstáculos de mi familia que digan: ¿cómo va a ser posible de tantos años que hemos estado juntos, ahora tú te separas y te haces al cristianismo? ¿Cómo puede ser posible?
que tantos años tú te hayas separado de nosotros. Pero ¿por qué sucede esto? Porque escuchamos que el Señor va a pasar por el lugar donde nosotros estamos, y nosotros queremos la diferencia en nuestra vida. Hermano, yo no sé si a usted a esto le alegra, pero yo estoy en mi mente, el Señor está trabajando para que podamos tocar el manto del Señor. Es importante que nuestra fe crezca cada día más. Es importante que para nosotros tener éxito en las situaciones que nosotros queremos hacer, nuestra fe crezca una y otra vez. Lo primero que tenemos que aprender nosotros es acercarnos a Dios. Esta mujer dijo: no, si yo me quedo aquí en la casa, a lo mejor el Señor no va a pasar por aquí. Si yo me quedo aquí en esta cama, el Señor no va a venir a tocar la puerta de mi hogar y va a entrar a este lugar. Digo la mujer: no importa cómo yo vaya a llegar, pero yo voy a ir a recibir mi sanidad. No importa los obstáculos que yo tenga, no importa de la situación que yo me mire, yo necesito que ir a buscar y a recibir mi sanidad. En número 2, tenemos que tener fe en Jesús. Que todas las cosas que Dios hace son posibles para nuestra vida. Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Lo que para usted ya no tiene cura, para el Señor es posible. Para lo que usted da por terminado o que ya no tiene ningún valor, para el Señor es importante. Pero lo que tenemos nosotros que aprender es tener fe en el Señor. Y número 3, tenemos que nosotros aprender a confesar lo que está pasando en nuestra situación, para nosotros poder ser libres. Confesar y decir: Señor, mi fe está desconectada porque estoy pasando por estas circunstancias, y yo sé que tú no las apruebas lo que yo estoy haciendo, Señor. Pero para que nuestra fe pueda crecer y para que el Señor pueda estar cerca de nosotros, necesitamos que confesar. Necesitamos que confesar para que el Señor pueda trabajar en nuestro hogar. A veces nuestras situaciones no nos dejan crecer espiritualmente. A veces las cosas que nosotros hacemos no miramos respuestas del Señor. Pero el Señor nos dice: examínate cómo está la fe en tu corazón. Examínate qué tanto me conoces. Examínate qué tanto lugar tengo yo en tu corazón en este día, para yo poder hacer mis obras. El Señor es misericordioso. El Señor es compasivo hacia nosotros. Pero todo lo que nosotros queremos recibir está en usted y en mí. Para nosotros poder recibir sanidad, todo está en creerle al Señor y tener fe y poder recibir nuestro milagro. Es importante que nuestra fe crezca cada día más. El Señor no nos pide más que solamente un grano de mostaza, algo pequeño. ¿Usted conoce qué es un grano de mostaza? Es una cosa muy pequeñita. Y fíjese, nosotros no podemos llegar ni siquiera a tener eso de fe. Es importante, hermano, en esta tarde que nosotros podamos caminar en fe cada día. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que todo lo que nosotros caminamos después de conocer al Señor es por fe. Todo lo que nosotros queremos crear es por fe.
¿Por qué? Porque a veces las situaciones no nos permiten que nosotros hagamos acciones. Nuestra situación no nos permite hacer acciones. Pero cuando hay fe en nosotros, el que obra por medio de nosotros es el Señor. ¿Por qué? Porque se agrada de su fe. Se agrada de lo que usted está logrando por medio de creer en el Señor. Por medio de que usted pone toda su atención en el Señor, usted está ejercitando su fe. La palabra dice el Señor que sin fe las obras están muertas completamente. Muertas, ¿por qué? Porque no hay fe. El motor del cristiano, el motor de nosotros, con lo que nosotros podemos caminar día tras día, es por fe y no por vista. Es por saber que el Señor va a proveer para nuestra necesidad. El Señor es el que va a traer lo que yo necesito, pero necesito yo que poner en acción mi fe. Un toque que transforme. Que el Señor se sienta tocado por su alabanza, que el Señor se sienta tocado por su adoración. Es lo que el Señor quiere. Hay otra historia muy similar. Una historia muy similar de Zaqueo. Otra persona que tenía muchos obstáculos para llegar al Señor. Una persona que, en pocas palabras, estaba muy quemado en la ciudad donde él vivía. Se puede preguntar usted, ¿qué es quemado? Ya nadie le creía la situación, las cosas que él decía. Pero un día él escuchó que Dios iba a pasar por allí. Un día él escuchó que el Señor estaba caminando por ese lugar y él quiso tener un encuentro con Dios. Y él se preguntaba entre sí, decía, ¿y si yo no lo puedo llegar a tocar por tanta gente que viene con él? Solamente con mirarlo. Solamente con mirarlo. Dice la palabra del Señor que también tenía dos obstáculos este hombre. El primero, que había mucha gente alrededor del Señor. Pero las personas que iban con él eran espectadores solamente de los milagros que Dios iba haciendo. Eran espectadores. Y el segundo obstáculo que él tenía era su estatura. No podía mirar al Señor porque él era de una estatura muy pequeña. Pero dijo, a mí los obstáculos no me van a detener. A mí los obstáculos no me van a detener de mirar al Señor, de hacer una conexión con la fe. Y dice la palabra del Señor que se subió a un árbol que estaba cerca de donde Dios iba a caminar. Y se subió al árbol aquel chaparrito y ahí se quedó esperando hasta que el Señor pasara por ese lugar. Son unas historias muy similares. Cuando el Señor pasa por este lugar, se detiene el Señor en el camino y voltea hacia el árbol donde había necesidad. Había mucha gente sobre de él, había mucha gente caminando con él, pero solamente eran espectadores de lo que Dios iba haciendo. Pero el Señor dijo, hay alguien aquí que tiene una necesidad grande de cambiar su vida. El Señor se detiene y voltea hacia aquel árbol y le dice, Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy quiero estar en tu casa. Imagínese usted el Señor hablándole a Zaqueo y decirle, quiero estar en tu casa, quiero cenar contigo en esta tarde. ¿Cómo usted piensa que Zaqueo se emocionó de que el Señor, el Salvador del mundo, quería posar con él en su hogar? Y así estamos muchos de nosotros, hermanos. Oímos del Señor,
un día escuchamos del Señor y fuimos a ver qué es lo que estaba sucediendo para muchos. Hay muchos testimonios de personas que solamente decían: a mí me invitaron a la iglesia, pero yo nomás fui a ver qué estaban haciendo. Pero en esa visita el Señor transformó la vida de varias personas. ¿Por qué? Porque para usted, en su mente, usted quería ir a ser un espectador de lo que Dios estaba haciendo, pero el Señor tenía un plan diferente para su vida. Por eso es que ahora usted vive en el Señor, porque el Señor ya lo tenía usted en los planes de Él. El Señor ya había puesto su mirada en usted, como Zaqueo, como aquella mujer del flujo de sangre. Solamente a ella le tocó llegar cerca del Señor para poder tocar esas vestiduras. No importa, dijo, no importa que el Señor no ponga mano sobre mí. Mi fe va a ser la diferencia. Porque yo quiero ser sana, dijo esta mujer. Zaqueo dijo: no importa, yo solamente quiero mirar al Salvador, yo solamente quiero mirar al Señor. Pero lo que hace la diferencia en nuestra vida es la fe de cada uno de nosotros. ¿En qué etapa de su vida está usted en este momento? ¿En qué etapa de su vida está su fe en este momento? Póngase a pensar: ¿qué son mis obstáculos que no me dejan tocar el manto de Dios? ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal que no me deja llegar a tocar el manto del Señor? ¿Qué es? ¿Por qué mi fe se siente como que ha desvanecido en vez de que crezca? ¿Por qué mi fe ha caído en vez de que tenga que subir? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué son mis obstáculos? ¿Cuáles son mis circunstancias que no me deja llegar a tocar el manto del Señor? Analice su corazón en esta tarde. Analice su corazón en esta tarde. ¿Qué es lo que me está deteniendo de llegar a tocar el manto del Señor? Déjame le digo una cosa en esta tarde. Cuando usted logre tocar el manto del Señor, todas sus situaciones van a cambiar radicalmente. El día que usted logre esquivar todos los obstáculos y toque el manto del Señor, ese día va a ser crucial en su vida. Porque no importa cuántos años llevemos sirviéndole al Señor, no importa cuántos años. La fe trabaja por medio de nuestras obras. Si nuestras obras son muertas, nuestra fe está muerta. Llega el momento que nosotros entramos a una debilidad en nuestro corazón, en nuestra mente, y llegamos a entrar a una muerte espiritual, porque nuestra fe está desconectada completamente del Señor. Me puedo trasladar muchos años atrás, hasta la vida de esta mujer, hasta la vida de Zaqueo, hacia la vida de aquel hombre
que tenía a su hija muerta en su hogar. Trasládese usted muchos años atrás. Y si usted puede mirar los obstáculos que tenía esta mujer, las situaciones que nosotros estamos viviendo en este día no se comparan absolutamente. Absolutamente. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es tener la fuerza de levantarnos y ir al Señor. Dice la palabra del Señor en un capítulo: me levantaré e iré al Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en estos tiempos. Esto es lo que nosotros necesitamos que hacer en estos tiempos: levantarnos y ir hacia el Señor. Hay muchas personas que se quedaron esperando a que el Señor pasara por ese lugar, pero el Señor ya va mucho más adelante. ¿Por qué? Porque nuestra fe estaba muerta completamente, y el Señor ya estuvo con nosotros allí. El Señor ya estuvo con nosotros trabajando, pero nosotros no quisimos que nuestro